La primera vez me sorprendió no ver colgada por ningún sitio ni una sola foto suya. Tampoco vi sus frases en oficinas o salones. Sin embargo, su presencia era tan fuerte en cada espacio y en cada persona que me nacieron muchas preguntas. Me propuse entonces conocer su paso singular por la vida, sus contradicciones, sus decisiones tremendas. Entenderla, acompañarla. Ese es ahora mi propósito. Me gradué de Sociología y llegué a la Casa de las Américas en 2009. Ahora si me pueden ayudar ahí en la segunda diapositiva para de manera general comentarles que bueno, esto fue un trabajo de la realizadora Esther Barroso que describe la vida de Aide Santamaría desde un punto de vista no tan histórico como la conocía anteriormente, sino desde todas las facetas que ha tenido Aide Santamaría y que tuvo durante su vida y su relación con Casa de las Américas, porque Aide tuvo mucho que ver con la trova, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Noel Nicola, con Sergio Vitier y con otros compositores como Leo Braue, Federico Smith, que se nuclearon en un espacio que brindó la Casa de las Américas como institución desde que ella fuera su directora, y que apoyó mucho la experimentación y el trabajo de todos estos de todas estas personas que he mencionado. Sobre Aide se había hablado mucho, pero en el caso de este documental me gustaría comentar que las distintas facetas, sí, ya, si quieren avancen un poquito ahí a la... Exactamente, gracias. Ok, las distintas facetas sobre las cuales habla este documental me hicieron ver que tenía mucha conexión con la trova, por ejemplo, y también una conexión espiritual con cada uno de los seres que pasaron por aquí, dígase Roque Dalton, Mario Benedetti, Julio Cortázar, personas que han estado en la sala de la presidencia aquí reuniéndose con ella, que entendía el arte de una manera muy particular. Hay una frase de Eusebio Leal que están viendo en pantalla, no sé si la alcanzan a ver, y todo el mundo conoce históricamente la faceta de Aide como guerrillera, pero también se me expuso esa faceta de Aide en la clandestinidad, en la lucha armada, en la Sierra Maestra, en el exilio y luego en Casa de las Américas. Entonces, a la hora de hacer la música de este documental, la pregunta mía fue cómo concebir esa sonoridad de Casa de las Américas, o sea, cuál era el punto para poder expresar todo aquello sin pasarme, ¿no? Sin, o sea, escoger todo ese entramado, ¿no? Tímbrico. En este caso, para garantizar la coherencia y todo lo que se iba a realizar, me propuse hacer una selección tímbrica que tuviera que ver con la guitarra por un lado, como la trova, y por otro lado el cello, que es un instrumento que tiene un registro súper amplio para dar esa sensibilidad, esa tristeza, ese dolor que ella cargaba por dentro, y todas las partes que tenían que ver con un poco más de asalto a Moncada, la descripción de las torturas, toda la etapa de clandestinaje, expresada con percusión. Hay, por ejemplo, en el fragmento inicial que ustedes vieron, que es como el tema principal del documental,
hay determinados sonidos que van haciendo como ejes principales a partir de, si podemos dar clic en los pequeños iconos de cada uno de los temas, van a ver que tienen relación uno con otro en el sentido de estos sonidos. Este sonido, por ejemplo, el sol sostenido. Lograr una media en que la música no fuera ni muy demasiado tensa ni tan triste tampoco, ¿no? Después tienen hay un segundo tema que es como un tema lírico. Es un documental que tiene bastantes temas en el sentido. Ese tema aparece 3 veces variados con diferentes instrumentaciones, con guitarra, después lo hace cello. Tienen otro tema que es como la faceta latinoamericana, que también tiene en todos los temas que son diferentes tienen como un centro o un sonido eje que hace como de gravedad para que se vaya moviendo la música en torno a esos sonidos que le dan un poco de unidad, así como también le da unidad la parte tímbrica, ¿no? El hecho de que sean 2 instrumentos fundamentales. Y tiene otro tema que ya es del final, que corresponde a una etapa que se habla de quinquenio gris y una etapa que vivió Cuba en determinado periodo, que también se identifica con el cello y la guitarra. En estos momentos uno se pone así como a sentarse a analizar el proceso de creación, pero in situ a veces no pasa de ese modo. O sea, a veces cuando uno está componiendo trata de simplemente transmitir la imagen o el sentimiento que da la imagen, y una de las cosas que me ha ayudado bastante cuando hago música para imagen es conversar con el realizador, porque a veces no siempre se entiende uno de la mejor manera posible, porque al final la música está en función de lo que hace la otra persona, ¿no? Y por ejemplo, después que uno ve la imagen, también puede pues saber qué le dice, qué emoción quiere expresar, cómo quiere conectar con el público. En este caso, bueno, desde el punto de vista musical, esta melodía tiene una ambigüedad tonal por esos elementos que están viendo ahí, como la línea melódica del registro grave en el cello. Tiene un fragmentico ahí al final, acordes que usa por cuarta y por quintas, que es este mismo que habíamos visto al principio. Después que el documental se vio en Casa de las Américas, llegó un punto en que María Vinosa decía que ese cello era idea, porque de verdad que era muy, muy emotivo ver toda la descripción. Hay otro fragmento también que tiene mucho que ver con la trova, que van a encontrar en un primer ejemplo abajo una de las canciones que se usó en el documental, que es una canción de Silvio Rodríguez, que es esta que están escuchando. Solamente aparecían 2 canciones, una de Pablo y una de Silvio. Y aquí en la presentación están viendo una canción que dice Silvio Rodríguez que le fascinaba a Aide, que posiblemente lo hubiese escrito para ella. Que la van a escuchar ahora es el fragmentico del medio, que se llama Canción del Elegido, que tiene una manera particular de tocar la guitarra con esa técnica de Silvio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. Canción del Elegido. Y entonces en el voy a documental, hablarles cuando de un finaliza la entrevista de Silvio, la música que se utilizó es como un mix de esas 2 que escucharon anteriormente.
Silvio y lo que tiene la canción del elegido con lo otro que tenía de esa canción principal para unir, porque venía justamente después de eso. Y bueno, el otro tema que escucharon anteriormente, que ya vieron un fragmentico de la partitura, es un tema, sí, estoy compartiendo así como fragmentos y fragmentos de la música, porque bueno, el documental completo lo pueden buscar en internet. Si ponen nuestra ID, lo pueden ver completo ahí. Y ahí tienen la cita de lo que se va narrando. Todo en cuanto a una parte del proceso creativo del documental Nuestra ID. Después, con Esther Barroso, el año pasado, realicé la música de una teleserie que se llama Relatos Incontables. Y el capítulo 1, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta ver, aparte de leer el guión y todo, es ver las imágenes. Ahí en el PowerPoint estaban viendo una fotico que le hice a las notas, porque a mí me gusta verlo completo de arriba abajo y anotar en qué momento uno le parece que debe ir música, ¿no? Que siempre lo hago yo sola por mi cuenta y después con el realizador y decirle, a ver, aquí crees que puede ir música, y así vamos colegiando. Y entonces esta teleserie, en este primer capítulo, tiene que ver con algo histórico también, que es la sublevación de Aponte. En este caso describe quién fue Aponte en la etapa de la esclavitud y demás, y que fue una persona que se dedicaba a tallar madera, y toda esta descripción fue la que me hizo tímbricamente seleccionar los instrumentos de cuerda, en este caso los pizzicatos empleados con una orquesta de cuerda, y también el elemento de la música afrocubana, que en este caso lo había trabajado anteriormente con Ensemble Vocal Luna, que ya tenía registro de esa grabación, y pude emplear un fragmento para esta teleserie. Me gustaría mostrar un fragmentico de ese primer capítulo, que está en el minuto 14:30. Además del cuartel, también tenía como una especie de animación que debía ir con algo de música. Igual está en el canal de Cubavisión Internacional, pero bueno, sobre todo es cómo el compositor selecciona la tímbrica a partir de lo que cuenta la propia historia o habla la propia imagen. Este es uno de los entrevistados y ahora viene la cita que les digo, que es como de una animación. Esto afecta sensiblemente la imagen del movimiento que estaba llevando Aponte en Cuba en ese momento. A inicios de 1811 ya se reunían en la casa de Aponte varios hombres negros libres con el pretexto de fiestas religiosas. Aponte los adiestraba y adoctrinaba. Les contaba, por ejemplo, lo que sabía del heroísmo de los esclavos en la Revolución Haitiana. A sus lugartenientes habaneros se sumó Hilario Herrera, alias El Inglés, un dominicano, veterano de los combates de la ocupación de Santo Domingo por las tropas de Toussaint Louverture.
Él tejió e hiló y aplicando sus artes de carpintero, procuró machimbrar el tejido con el hilado. Para el gobierno tejía y destejía un manto de Penélope con todos los primores que solo por un accidente muy fortuito le descubrieron la conspiración. Así describió el investigador Elías Entralgo en su obra La liberación étnica cubana, el desarrollo de la conspiración de Aponte entre 1811 y 1812. Ese hilo comenzaba en su propia casa y de ahí se iba a otros barrios de La Habana, así como a las afueras, barrios rurales y otros pueblos. Esas redes se expandían por Santi Espíritus, Trinidad. Eso por un lado, la música que uno hace en función de la imagen. Es decir, cuando uno hace música para imagen, a mí me ayudó mucho un consejo que me dio mi maestro aquí presente, Juan Piñera, que me ha ayudado mucho, ha ayudado a tantos, que yo le decía, yo no sé cómo hacer ese tipo de música, a veces no le pasa que tiene que hacer un género que de pronto no conoce, ¿no? Y además de estudiarse el género, cómo componer y ser uno mismo, ¿no? Y tener una identidad dentro de eso. Y él me decía que los actores interpretan el personaje tal y más cual, y no quiere decir que sean, no sé, el personaje negativo, no quiere decir que la persona tenga esos rasgos y demás. Y entonces el compositor también tiene que tener un poco de eso. Y me ayudó mucho en saber que uno pone la música en servicio de la imagen. Y otra cosa que también me explicó él, que le voy a dar las mieles porque está aquí, y me llevó a un proceso de creación súper interesante que estaba haciendo una música de una película, que él contaba de pronto así. Y me decía, este es el tempo. Y yo miraba para todos lados y decía, pero maestro, ¿dónde usted lo está viendo? Y me decía, este es el tempo porque este es el tempo que me da la imagen, el movimiento de cámara, el plano, si es abierto, si es cerrado, si tiene un plano de detalle o si tiene un plano, qué sé yo, ahora mismo ustedes ven los filtros esos de Instagram y bueno, enseguida saben ya un filtro sepia o un blanco y negro o un brillo y montones de cosas más que están ahora presentes en nuestro día a día, pero que a veces no somos conscientes. Eso por un lado, para hacer música para imagen. Pero cuando estamos generando una música a la que después se pone imagen, simplemente podemos pues conversar con el realizador y tratar de que nos entienda y tratar de que ponga su parte extra. Hay personas que, por ejemplo, pueden hacer los visuales y pueden hacer todas las todas las cosas en uno, pero bueno, en este caso yo hago la música y otra persona hace la imagen. Es el caso de esta pieza, que es una de los primeros experimentos que hice de música electroacústica que tiene imagen, porque fue concebida para un concierto de la beca Conmutaciones en 2012, que es un concierto en el que participaron agrupaciones de cámara, coros, demás, y yo sentía que la música electroacústica no podía ser un bache. El chelista iba a ir al concierto, pero a última hora tuvo un viaje y me dijo que no podía ir, pero le dije, no importa, te vamos a grabar. La obra es para cello y electroacústica, y de pronto, para que no quedara un vacío enorme en ese Museo de Bellas Artes, entró la realización visual de Claudia Ruiz, una egresada de la FANCA de fotografía, pero además que estudió dirección coral conmigo en el Conservatorio Guillermo Tomás. Y entonces esta primera obra resultó después de una estancia que hice gracias a un convenio de LISA con la Universidad de Gotemburgo en Suecia, y después de oír mucha música y estar en una cultura diferente, vine a describirle este proceso a Claudia, que resultó, vamos a ver un pequeño fragmentico del video de Hey. En ese tiempo estuve cantando en los coros de la universidad, y hay una influencia ahí de unas entonaciones nórdicas de toda aquella música que escuché. Y lo otro que están oyendo, me permito revelar la fuente sonora, es una grabación de el perrito que yo tenía en aquel momento, muy cerca del micrófono, haciendo
permito citar a Rodrigo para decirles que traté de que no se escuchara que era el perrito. El perrito y el chelo. Sí, vemos ahí Sí, hubo amistades mías que se asustaron un poco en ese concierto, porque de pronto la imagen de lo que yo le había descrito a la realizadora era como que yo llegué allá de pronto y se hablaba un idioma que yo no entendía y tenía muchas cosas que no entendía y todo aquel choque cultural, ¿no?, que se produce de pronto. Yo no había visto ni Pinar del Río ni Santiago. Lo mío fue de La Habana para Gotemburgo y fue de pronto un experimento para mí recibir toda aquella música y plasmarlo con el chelista Alejandro Martínez, que además es un músico buenísimo, ¿no? Y le llevé el primer manuscrito, que después, como se ha tocado un poco más con otros intérpretes, ya ven aquí la copia digitalizada. Para cerrar ya y darle paso también a nuestra invitada, para no aburrirlos, le voy a hablar en último lugar de una pieza que también tiene un espacio singular dentro de mi catálogo, que se llama Episodios del libro de Manuel, y surge a partir de una novela de Julio Cortázar. Fíjense cómo se conecta todo, por eso abrí con La Casa, hablando de Cortázar también, y cierro con Casa de las Américas, en donde conocí al compositor Manuel Seide, que fue jurado en ediciones anteriores del premio y estuvo presente cuando se estrenó aquí en Casa de las Américas esa pieza anterior que les puse. Tiene un grupo en residencia del Conservatorio de Música de Puerto Rico que se llama Alia 21, que es un ensamble con varios instrumentistas de 10 a 15 que se van rotando, y Manuel me dijo que una de las obras preferidas de la literatura de Cortázar era el libro de Manuel. Y yo le dije, yo creo que no es casual que te llames Manuel y que te guste el libro de Manuel. Y de verdad que además de Rayuela, es una de las novelas más experimentales que he leído, ¿no? En este caso, esta pieza surge a partir de esta novela que fue publicada en la década del 70 y que es un reflejo de todo lo contemporáneo, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en escritura en aquel momento. Donde se evidencia que la novela tiene fragmentos en distintos idiomas, en español, en francés, tiene recortes de periódicos, hay técnicas como el collage y muchos otros elementos que juegan también dentro de eso. Después resulta que sí, ese es el exacto, gracias. El formato instrumental de 4 percusionistas, y en general son 14 instrumentos interpretados por 11 músicos y un director que comprende esos instrumentos que están viendo en pantalla, como flauta, clarinete, saxofón soprano, saxofón alto. Hay muchos elementos aleatorios. Está basado en esta novela y está construido en 7 fragmentos, por eso se llama así episodios, porque son como 7 episodios que tiene una duración aproximada como de 11 minutos 30 y tiene que ver con frases expresadas en ese libro, con ideas, con personajes, incluso con posturas que da Cortázar en la novela. Es como una apropiación, no desde el punto de vista específico, ¿no?, de voy a contar lo que narra la novela. Es una apropiación desde el punto de vista de la estética, creo yo. Me dio también la posibilidad de componer para este ensamble que están viendo ahí en pantalla. Tienen
un fragmentico de audio ahí en la esquinita de la presentación en vivo en Puerto Rico en mayo de 2014. Yo voy a dar paso agradeciendo a Casa de las Américas nuevamente. Voy a dar paso porque tengo muchos deseos de escuchar también la presentación de la compositora, y no es casual que seamos mujeres todas hoy aquí en la tarde, pero agradeciendo a los que están aquí. Después cualquier pregunta es más que bienvenida. Pero bueno, en este caso hay unos visuales que estaban afuera, pero con la misma realizadora de Hey, ella me hizo unos visuales en este estreno que se proyectaron en pantalla, que no están unidos propiamente a la música, porque la música era un poco aleatoria y tenía fragmentos que no sabíamos cuánto iba a durar porque dependía del director, y se hacían así como con esta estética de los 70 y demás. Exacto, eso se proyectó junto a la música que escucharon. Y tuvo mucho que ver también tuve que manipularlo yo en el concierto, porque de pronto era con diferentes duraciones y demás, y bueno, resulta que con Claudia Ruiz, la realizadora, hice varias cosas. Es un proceso diferente porque es como que se suma la estética de la persona que hace los visuales a lo que ya está. Pero bueno, sin más, después estamos abiertos a charlar, pero muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene... Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, este es el momento. Por favor, párate en el micrófono. Sería ideal. Buenas tardes a todos. A ver, mi pregunta es bastante específica porque viene en el formato de la obra última que habías puesto, que el vibráfono era con arcos de contrabajo. Y quería preguntarte por qué. Eso fue una cosa que vi cuando estudiaba en ELISA. Hay una percusionista que se llama Eileen Marchetti. Cuando yo estudié en ELISA había una cátedra estelar de percusionistas. Te puedo mencionar a Lennon Ruiz. ¿Cómo se llamaba la jefa de cátedra? Damaris Javier. Eileen Marchetti, Manuel Vivar, alumno también de composición del profe Juan Piñera. Era una cátedra estelar y tocaban mucho, y en uno de los conciertos vi que Eileen Marchetti sacó un arco de contrabajo y lo frotó por una de las partes del vibráfono y produce un sonido así como de que te erizas. Pruébalo, lo puedes probar con una contrabajo que es más grande, o uno de cello igual, y el vibráfono es un instrumento además súper especial porque tiene ese pedal para hacer cosas, acordes. A mí me gusta mucho el jazz, el vibráfono me acuerda el jazz, y le daba ese timbre especial que no sabes exactamente, es un sonido muy especial. Entonces viene de ahí, de todo lo que vi siendo estudiante de ELISA. Te mencioné incluso, fíjate, los alumnos que eran alumnos, pero después fueron maestros de la cátedra de percusión de ELISA, que tenía un ensamble que tocaba mucho, Percuba Ensamble. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Algo más que preguntar, que comentar? Yo le comentaba a Wilma en su momento, cuando estábamos hablando de la selección de las obras, que me encantaba que abriéramos un poco más el diapasón, que fuera la música escrita para la imagen, la música visual dentro de su catálogo, las imágenes sugeridas por la literatura que se convierten en música y a las que después se le suma un audiovisual. Es como un abanico muy amplio que agradecemos tener del lado de acá, y qué bueno que dialoga en este caso con las obras que nos va a proponer también Graciela,
que me comentaba igual este tipo de relaciones. Le doy la palabra ya y la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la asistencia. Es verdaderamente para mí un enorme privilegio estar hoy aquí en esta casa tan querida y tan admirada compartiendo este premio. Bueno, el material que yo traigo para compartir con ustedes, la primera parte forma parte de una obra escénica que toma los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca. Esta obra toma estos sonetos y yo encargué además a Erika Martínez, una poeta granadina, otros textos que dialogaran con los sonetos de Lorca. O sea, me interesaba tener dos visiones del amor. El amor de Lorca, tan profundo, místico, que bueno, que ya todos conocemos ese dolor del amor, pero luego en contraposición con un amor más contemporáneo. Estos dos planos del amor están simultaneados en escena y esto está acompañado por una videoescenografía, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, digamos que la dramaturgia aquí depende un poco, está bien abierta y a elección del espectador. Digamos, el vídeo narra, digamos, la escenografía narra, pero luego los textos de Lorca narran y contraponen o dialogan con los textos de Erika Martínez. En cuanto al proceso de creación, en mi caso particular, y bueno, Vilma contaba un poco también lo mismo, pienso que cualquier cosa puede disparar cualquier impacto puede generar una obra, digamos, puede ser excusa para generar una obra. En el caso de Lorca, fueron los propios textos los que generaron la música y esta música genera la imagen, digamos, es un poco el proceso al revés. El fotógrafo con el que trabajé, que es Antonio Arabesco, un fotógrafo de Granada, al que digamos, conocía ya de un tiempo anterior, al que le propuse hacer Lorca. Bueno, Antonio Arabesco estaba fascinado con hacer Lorca y, digamos, la idea era un poco, además de crear una dramaturgia a partir de los textos de Lorca, sí mostrar un poco el entorno, la Vega de Granada, donde Lorca tantas veces se inspiró y donde vivió y donde creció y donde habitó. Entonces, digamos que estas dos cosas están conjugadas en los videos. Bueno, yo prácticamente no tengo más nada que comentar aquí. Me gustaría que viéramos estos videos que forman parte entonces de la escenografía de esta obra, que bueno, que lleva soprano, flauta, recitadora, danza, hay más elementos que dialogan en escena.
sería la videoscenografía que forman parte de la primera parte de la obra, que se titula Amor Oscuro. Por cierto, la cantante, la soprano, es Elena Sancho Pérez, una cantante española, lírica. Bueno, excelente, no hace falta que lo diga, ya lo están escuchando. La obra lo que vamos a ver ahora es un fragmento de un video que va en la parte central, se proyecta en escena en la parte central de la obra. Aquí el proceso de creación fue exactamente al revés. Además nos planteamos con Antonio Arabesco situar a Lorca en un ambiente dentro de Granada, pero en un ambiente como el que pensamos que puede haber vivido en Nueva York. Ese ambiente de soledad, de deambular por la noche, de espacios que asemejan un poco a ese Nueva York que Lorca conoció. Entonces aquí Antonio me dio las imágenes, me dio el video y yo puse luego la música. Por las características del video y por el lugar que ocupaba dentro de la obra escénica, me interesaba hacer algo completamente contrastante y que no tuviera en realidad alturas, ¿no? Entonces, o que tuviera un hilo muy suave de narrativo en cuanto a lo melódico o armónico, o bueno, como han visto antes, está toda la música tratada dentro de la tonalidad, modalidad, con algunas pinceladas del jazz y con la música andaluza. En fin, he utilizado el material que me sirviera en función del texto, ¿no? Que es lo que se pretendía contar. Entonces, este fragmento que vamos a escuchar ahora lleva 5 timbales y vibráfono. Aquí también escucharemos un vibráfono tocado con arco, que crea esa sonoridad así un poco inquietante, ¿no? Es una manera de tener una nota larga, que no sea una cuerda, que un sonido un tanto artificial y que empasta muy, muy bien, ¿no? Y expresivamente funciona, creo que como nada. Entonces, 5 timbales, vibráfono y escuchamos un fragmento muy pequeño. Esto está todo grabado también en Granada. 2 minutitos, creo que estoy.
pieza tenía la música un carácter completamente distinto, casi como acompañar a la imagen para crear esa sensación de inquietud, ¿no? Algo bien distinto a lo anterior. Bueno, y por último, mostraré ahora la música con el montaje fotográfico de una exposición de Antonio Arabesco, el mismo fotógrafo con el que hemos trabajado en conjunto. Esta exposición una exposición que se mostró en Granada en el 2014, y entonces él me encargó que compusiera una música para la sala. Entonces una música que estaba permanentemente sonando cuando entrabas para el visionado de las imágenes. Entonces, bueno, aquí es un fragmento, la obra completa dura 20 minutos, que bueno, que iba en ciclo después, como si fuera una instalación. Y entonces aquí se ha hecho un montaje, pero con un fragmento pequeño, son 5 minutos creo de la música. Aquí la música tiene una función también completamente distinta, intenta crear un ambiente relajado, pero que no se note, o sea que una vez que entres a la sala te olvides que la música está y te permita solamente, bueno, eso es lo que nosotros pensamos, solamente contemplar las fotografías. La exposición se titulaba Mediterráneo y son todas imágenes tomadas, ya verán, de distintos lugares, paisajes, personas de ese espacio.
Eso es todo. Gracias, Graciela. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacerle a Graciela sobre las obras que hemos visto, sobre lo que nos ha mostrado esta tarde. ¿Alguna persona? ¿Algo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, cerramos esta tarde de mujeres protagonistas de esta mesa maravillosa con un momento que realmente es muy especial para nosotros. Normalmente dentro de las sesiones del premio lo que hacemos es que presentamos la obra que fue ganadora en la edición anterior, en este caso la obra ganadora del año 2019. Pero este año vamos a hacer un poquito más. Patricia Martínez, que es la autora ganadora, la compositora ganadora del premio de composición en el año 2019, es la única mujer ganadora del premio de composición Casa de las Américas, la única que además, la única compositora, artista que ha ganado 2 veces este premio en su corto tiempo y que dejó este plano terrenal a finales del año pasado. Por lo tanto, para nosotros es algo extremadamente importante recordarla y significar su vida y su obra, además de su relación con la casa durante las sesiones del premio, porque ciertamente el premio fue su casa en muchos sentidos, aunque ella físicamente solo nos acompañó una vez durante las sesiones, pero que realmente nos marcó mucho nuestra relación con ella y también para todos los que en aquel momento intercambiaron con ella. Yo quiero comenzar este momento de significar su vida y su obra con las palabras de uno de sus compañeros de la Universidad de Quilmes, el maestro Martín Proscia, que nos mandó su intervención y que vamos a tener la oportunidad de escucharlo en esta sala, en este momento. Hablar de Patricia Martínez es hablar de una pieza fundamental de la música contemporánea argentina. Hablar de Patricia Martínez en la Universidad Nacional de Quilmes es hablar de la primera egresada de la licenciatura en composición con medios electroacústicos, y es también hablar de una docente que militó con sus estudiantes el amor por la música como nadie. Es también una representante de una generación de compositoras a la que todo le costó muchísimo trabajo. ¿Eso ha sido todo? Bueno, pues esas son sus palabras. Ciertamente, ya sus propias palabras lo decían, militó dentro del amor al arte, dentro del amor a la música, y eso creo que realmente la marcó en muchos sentidos. ¿Nos pone su foto para que todas la veamos? Pues les decía que militar realmente es como la palabra justa para cada uno de las acciones que Patricia realizó en su vida. Ella misma se definía como una artista interdisciplinaria. Realmente encontraba búsquedas de relación de la música con cualquier otra de las artes, desde la poesía, la literatura, las artes visuales, la fotografía, en todos los espacios, en todas esas relaciones. Realmente ella encontraba ese momento sensible, ese espacio sensible que era muy íntimo, siempre desde la relación muy íntima de sus preocupaciones, de sus luces, hacia otros espacios de la creación. La foto que tenemos en pantalla es de el único momento que la tuvimos presente en casa de manera física, como les decía. Fue en el año 2019 en que nos acompañó y realizó junto a nosotros el taller Creación de Micromundos. Fíjense cuán creativo es el hecho solamente de pensar un título como este. Justamente pensando y encontrando espacios de la Casa de las Américas y retando a todos los que estaban, que si los vemos en pantalla, a todos los que estaban, que era realmente una composición muy variada de personas. Su taller fue protagonizado no solamente por compositores, también estaban musicólogos en aquel momento, investigadores de la música, personas que nos acompañaban y que no tenían nada que ver con el mundo realmente de la creación musical, y que sin embargo participaron de esa creación de micromundos que ella proponía y que hicieron de los espacios de la Casa de las Américas, incluido el baño, nos hicieron esos espacios como espacios de concierto, y ella retaba a todos los que estaban delante para que hicieran y que formaran
formaran parte de esa obra de arte desde la creación misma de la música y entendiendo la música en su más amplio espectro. Y decía que retaba porque nos retó incluso a nosotros a decir, bueno, cuán alejados o cuán cercanos estamos de una realidad o de una, digamos, una reflexión en la que, digamos, nuestra condición humana debe estar siempre en primer plano de discusión. Y eso también marcó muchas de sus obras. La primera de las obras que ganó premio de composición fue la obra Un abismo encendido de miradas. Tenemos por ahí digamos, la muestra de cómo quedó la edición de su obra. Fue la obra ganadora en el año 2015, les decía que ella ganó 2 veces. Esta obra ganó en el año 2015 en el momento en que la convocatoria, lo que llamaba o lo que llamó a concurso, fueron obras para voz y conjunto instrumental. Y en ese momento la obra Un abismo encendido de miradas era un canto de amor a la vida. Y sin embargo, después ya buscaba otras reflexiones y por tanto su segunda obra ganadora en este caso fue Barely the Breath, apenas el aliento. En este caso sí fue una reflexión en relación al fin del mundo, ¿no? Al mundo como lo conocemos, a cómo cada día ese mundo se acaba, ese mundo tal y como lo conocemos se acaba para muchas personas y cómo pasamos a otros planos, a otros espacios de búsqueda, a otros espacios del alma. Y justamente esa era una de las preocupaciones más grandes que ella tenía y que fue protagonista además de una ópera que no llegó a terminar, o por lo menos no tenemos noticias de que terminara, y esta obra fue Barely the Breath, esta que tienen en pantalla y que así quedó como editada. Justamente esta obra formaba parte o era, digamos, esa edición primaria o esa versión primaria de esa ópera que después quería terminar y que tenía justamente estas preocupaciones. Ella todo el tiempo retaba a encontrar soluciones a estas preocupaciones que estamos comentando. Podemos pasar el libro para que los vayamos viendo. Este es el libro que pronto pondremos en circulación en una colección digital para la que ella misma también nos retó, porque ella nos decía, mi obra no es solamente una versión despacito, para que la podamos ver, para arriba, es más para arriba. Ella nos decía, esta no es una obra solo para interpretar, o realmente la concebí no solo para interpretarla dentro del mundo hispano. Yo quiero que la interpreten también personas del espacio anglosajón en el que ella misma se estaba desarrollando, porque ella tenía otros espacios de creación. Y nos dijo, ¿por qué no hacemos una edición bilingüe? Fíjese hasta dónde llegaba el reto que nos ponía a nosotros también como institución. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a hacer una edición bilingüe, hacemos una edición doble, una edición en castellano que vamos a imprimir, porque nosotros somos la Casa de las Américas y el espacio de castellano, digamos, es el más amplio, y hacemos dentro de la versión virtual, ponemos también la versión en inglés, y entonces nos tuvimos que poner a traducirlo todo, en fin, aquello fue, fíjense por dónde ella llegaba a retarnos y a lograr que nosotros asumiéramos su reto y lo siguiéramos caminando en ese camino, y justamente, precisamente por esa digamos, sugerencia de ella, y casi que fue una demanda, pues nosotros saltaremos a un espacio virtual de edición del premio de composición justamente con su obra, y bueno, también haremos una versión de todas las anteriores, pero justamente con su obra. En el libro, como pueden ver, pues tienen las notas a la obra, tal y como ella la ponía, las sugerencias que tienen que ver con la puesta en escena, el poema, apenas el aliento, que justamente da paso a esta obra, que es una obra extremadamente programática. Y pues tenemos también las palabras de presentación de la partitura, que en este caso estuvieron a cargo del maestro Ricardo de Alfarra, de Argentina, Canadá. Justamente el maestro de Alfarra tuvo la deferencia de mandarnos unas palabras también de presentación para su obra, para que en esta tarde las pudiéramos compartir. Y estas palabras de Alfarra darán paso tanto entonces a la muestra de la obra, de la grabación de la obra ganadora del premio de composición en el año 2019, Barely the Breath, de Patricia Martínez, que nos preciamos. Yo creo que es la primera vez que vamos a mostrar esta obra en público y estrenarla entonces dentro de la casa. Este registro que vamos a ver después de las palabras de Alfarra, eso es el registro que ella presentó a concurso, que además fue el registro que hizo durante el estreno de la obra, que fue en un espacio de concierto de Brasil, y nos lo hizo llegar para que lo pudiéramos mostrar. Entonces vamos a escuchar al maestro de Alfarra ofrecer, digamos, la presentación de la obra, y también entonces escucharemos por primera vez en casa Barely the Breath, apenas del aliento, de Patricia Martínez. Aprovecho la invitación para decir algunas palabras sobre la obra de Patricia Martínez,
Apenas el aliento. Recuerdo cuando estábamos con el jurado seleccionando las obras para la Casa de las Américas, que fue una obra notable, desde luego era anónimo, no sabíamos de quién era esta pieza, pero las obras de Patricia siempre se han destacado por esa puesta en escena tan particular, tan cuidada, tan prolija, tan interesante. Y en esta obra, con voces, a veces de una manera cruda, sin tratar, a la vez con sonidos tenidos frente a otros, muy rítmicos, un contraste entre lo simple y lo complejo que realmente me llamó mucho la atención y que valoro mucho como trabajo de Patricia. Quisiera recordarla así como la vi la última vez, cruzándonos en un pasillo de la Plaza de las Américas, y recordar siempre su obra y mantener su obra viva, que es la mejor forma de tenerla en la memoria. Gracias. Después de las palabras del maestro, entonces escucharemos la obra Apenas el aliento, Barely the Breath, siguiendo justamente su reto, de Patricia Martínez. ¿Sí? La grabación.
ciertamente nos deja siempre cosas que pensar, ¿no? Decía el maestro de Alfarra que él justamente quería recordarla como la había visto aquí en la Casa de las Américas en el año 2019, cruzando por los pasillos. Y es que en ese momento, ellos tuvieron un momento así como de entrevista para un sitio que el maestro lleva, que dirige, y él tuvo la deferencia de enviarnos esa entrevista y justamente queremos terminar con ella, con las palabras de Patricia en los espacios de la casa, con la resonancia de la casa justo detrás de su voz, para también conocer y ver cuáles eran sus perspectivas de la vida, y qué bueno que lo podemos compartir con todos ustedes esta tarde. Estamos en La Habana, hoy es 9 de abril de 2019. Hola Patricia, ¿nos contás, por favor, necesito un nombre completo y nos contás qué haces? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Patricia Martínez y bueno, te cuento un poquito sobre mi trabajo con la electrónica. Yo empecé, digamos que mis orígenes están muy relacionados con la música electroacústica, porque para mí era la herramienta que yo tenía más accesible y fue con la que yo me sentí más vinculada, y para mí era como una poética muy especial, no solo como tecnología, sino como instrumento de expresión, ¿no? Porque a veces se lo toma como con un lado más de desarrollo técnico, pero también es algo para mí como material sensible. Entonces, en mis obras lo que trato de pensar de material, digamos, esta herramienta también como una parte muy integral, muy orgánica, como tu obra que se llamaba Orgánica, para que sea un elemento que esté vivo, no que sea algo que sea solamente una muestra de destreza técnica. Para mí eso es lo más interesante. ¿Cómo es la situación en Argentina en cuanto a lo que es hoy música electroacústica? Me parece que hay mucha renovación, que eso de que hay tantas, se abrieron carreras, hay muchas nuevas generaciones que están, digamos, aprendiendo. Me parece que hay como unos aires nuevos que viene bien y que hace que las cosas tengan como un crecimiento distinto, ¿no? Por ahí menos cerrado, menos escolástico que en otras épocas, ¿no? Y eso hace bien, me parece, al arte, para que se difunda y se generen nuevas cosas. Y como buena parte de tu trabajo, podríamos decir, es interdisciplinario, así que con el nombre que vos prefieras darnos ahora. Pero ¿cómo ves eso en el contexto argentino y latinoamericano? Me parece que es algo como que estamos como entendiendo a veces que juntar cosas no es pensar una obra integralmente, y eso es algo que necesita como una maduración también, ¿no? Tal vez todos estamos creciendo a la par, ¿no? Como a expandir nuestras ideas. Creo que Latinoamérica en eso me parece como el lugar de más libertad. Me parece que acá está como la latencia para la nueva música y el nuevo arte en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento, que realmente es importante para nosotros y bueno, para este premio. Muchas gracias por acompañarnos durante las sesiones de formación y de intercambio de conocimiento del premio. Muchas gracias a las compositoras que nos acompañaron también esta tarde. Recordamos que a las 9 de la noche tenemos concierto en la Fábrica de Arte y que mañana se dará a conocer el premio de composición Casa de las Américas en la Sala Guevara a las 5 de la tarde. Los invitamos a que nos acompañen en estas acciones que nos faltan ya para cerrar esta edición. Muchas gracias.